Señor, todos son bienvenidos a esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 126, amén. Libro de los Salmos 126, vamos a dar lectura alternadamente. Un versículo usted, un versículo yo y en el último nos reunimos, amén. Amén. Salmo 126, amén. Oración por la restauración. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces la boca se ayudará y será lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver la cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán todos. E irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Vamos a orar en esta hora dándole gracias al Señor Jesús. Señor Jesús, Dios y Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, al que vive y reina por la eternidad. Usted tiene poder, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor. Mira, Señor, aquí están mis hermanas y mis hermanitos, Señor Jesús. Bendícelos, guárdanos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. A la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. A la casa de Jehová yo iré. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Amén, gloria al Señor Jesús, amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios, amén. Este es un culto de enseñanza, pueden tomar sus asientos. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, amén. Vamos a tratar un poco acerca del servicio, amén. Libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Hermana Gaby, si nos podría, por favor, de darle lectura al 22. Amén. Romanos 6, 22. Amén. Gloria al Señor Jesús. En nombre de Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra. Amén. De Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar y ahorita nos tomamos asiento. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, nos concedes oír tu voz, Señor Jesús. Delante de usted estamos. Mira, mis hermanos, Señor. Mira que hay corazones dispuestos, Señor, a oír tu palabra, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, como un río de agua viva, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Amén, gloria al Señor. Vamos a tratar acerca del servicio. Dice la palabra, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Amén.
Cuando uno estaba esclavizado por el pecado nos tenía como apartados de Dios. Sabemos a qué es el pecado. ¿Alguien me podría decir qué es el pecado o a qué lo relacionan con el pecado? A ver, ahora sí que es tiempo de interactuar. Vamos a interactuar. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien sabe qué es el pecado? A ver. ¿Es alguna acción que no le gusta al Señor Jesús? Ajá. Sí, eso es pecado. Otra definición de pecado, a ver, ¿alguien sabe de qué es pecado? Pecado. Pecado es la separación de nuestro Señor Jesucristo y eso nos conlleva a muerte. Ajá, sí. Sí, sí, eso también. Bueno, los dos están muy bien, amén. Es una buena definición de pecado. La Biblia le dice que el pecado es la transgresión de la ley. O sea que cuando Adán y Eva pecó, como que si rompieron la ley o el mandato que Dios les había dado. Eso es el pecado. La acción de que no le agradó a Dios, la desobediencia del hombre, y eso trajo como consecuencia 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Ya la habían oído estas 3 muertes? ¿Usted las predicó hace 15 días o hace 8 días, me parece? No recuerdo. Ajá, sí, dice, ajá, sí, cierto, te prediqué. Sí, hay 3 tipos de muerte. Una muerte es física, que todo mundo va a pasar por esta, todo ser vivo va a pasar por esta. La muerte espiritual es cuando uno está alejado de Dios, o sea, está vivo la persona, pero no está Jesús en esa vida, o sea, está muerto en delitos y pecados. Y hay otra muerte que es la muerte eterna, que es la separación total de Dios con el hombre, o sea, una condenación eterna, amén. Entonces dice la palabra que ahora que siendo libertados del pecado, o sea, Dios vino y nos libertó del pecado para ser parte de sus siervos, amén. O sea, que ahorita Dios está como el rey y nosotros estamos a su disposición, amén. Nosotros somos siervos de Dios porque fuimos libertados del pecado. O sea que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él rompió la maldición del pecado y ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios, amén. ¿Y un siervo para qué sirve? Para servir, amén. En la Biblia, la Biblia nos da un ejemplo de siervos, amén. Por ejemplo, en el día del juicio, cuando dice la palabra que va a haber buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero va a haber siervos negligentes que van a ser echados en el lago de fuego, amén. Entonces nosotros tenemos que ser parte de los siervos fieles y verdaderos, porque nosotros queremos heredar la vida eterna, no queremos ser condenados. Hay una parábola, no sé si la saben, es la parábola de los talentos. ¿Se la saben, hermanos? ¿No? Vámonos a Mateo 25. La parábola de los talentos. Y acá va relacionado con los siervos. Amén. Y vamos a darle lectura capítulo 14. Amén. Mateo 25, 14. Amén. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue al negocio con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo el señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho le pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero yendo también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, que aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y el que tendrá más es el que no tiene. Sin que lo tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas y la fuera allí. Y él lloró y al crujir los dientes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Esta historia de la parábola de los 10 talentos, a veces en nuestra lógica humana pensamos, ¿por qué? Acá el Señor lo representa como el dueño de los talentos. Pero ¿usted cree que el siervo negligente hizo mal o hizo bien en no ir ¿cómo se podría decir? A invertir eso. Invertir el talento. ¿Hizo mal o hizo bien? Hizo mal porque no ganó nada. No ganó nada. Bueno, entre apariencias hizo mal. Porque dice que en vez de que lo multiplicara, fue y lo enterró. Porque tuvo miedo y lo enterró. Porque cuando usted le dan un dinero, ¿usted qué hace? ¿Lo guarda? ¿O lo va a meter al banco o lo invierte? Pensando en carne. Pues voy a hacer algo para que crezca. Ajá. Sí, ¿no? Si lo guardo y si me lo gasto, lo acabo, ya nunca ya no lo voy a recuperar. Ajá. Y el Señor pensó, no me lo gasto, si lo agarro, lo entierro. Lo entierro, pero aquí la voluntad de Dios es hacer crecer. Porque este siervo tuvo miedo y ni debe de llevarlo al banco para que creciera sus talentos, porque era dinero. O sea, hermana Roberto, yo le doy 500 pesos, hermana, yo le doy 100, hermano, y así, a diferentes les dio diferentes cantidades. Pero Dios pone a cada uno y uno lo tiene que saber multiplicar. Todos en este lugar tenemos dones, talentos, ministerios. Es cuestión de saberlos aprovechar. Amén. Por eso dice, nosotros que fuimos libertados del pecado, ahora somos siervos de Jesucristo. Ahora nosotros podemos servir a Dios, servir a Dios y al hombre. Amén. Nosotros no estamos llamados solamente para formar un grupo religioso. Nosotros estamos llamados para servir a Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que habían los 3. Al que multiplicó 10, lo multiplicó por 10. Al que le dio 2, le dio otros 2. Pero al siervo negligente dirá qué injusto es. Porque yo como voy a ir a meter un dinero a un banco, ¿qué tal si el banco me lo quita? Entonces eso pensó el siervo negligente y mejor lo guardo. Pero los otros se arriesgaron y ganaron. Y este siervo no se arriesgó, pero perdió. Le hubieran dado más, aunque sea otro talento, porque vemos 10, le dio otros 10. 5, le dio otros 5. Y hubiera ganado otro. Amén. Pero no ganó.
Entonces, ¿qué quiere Dios en esta hora? Que nosotros nos activemos dentro del plan del Evangelio para que nosotros podamos ser siervos fieles y buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que Dios va a romper expectativas. Dios hoy quiere que nosotros sirvamos con una pasión, amén. Eso es lo que hoy Dios desea de nosotros. Dios quizás quiere un poquito más de lo que nosotros podamos hacer. Porque nosotros a veces nos conformamos con lo que ya hicimos. Pero Dios sabe que dentro de nosotros aún existe otra capacidad para poder darlo. Por eso nosotros somos libres para poder hacer más de lo que nosotros podemos, porque quizás nosotros aún no podemos creer en nosotros. Quizás decimos, nosotros no sabemos hacer esto, pero Dios sabe que sí lo sabes hacer. Y dentro de nosotros pensamos, ¿será que puedo hacerlo? Sí podemos hacerlo en el nombre del Señor. Señor, yo no sé cantar. Pero sí puedo predicar, sí puedo evangelizar, sí puedo hacer diferentes actividades. Puedo expandirme en el servicio. No solamente aquí, sino expandir. Hay un texto en la Biblia que dice que nosotros tenemos que ensanchar nuestras tiendas y nuestras estacas. Nosotros tenemos que ensanchar en el servicio a Dios. Amén. Cuando un siervo tiene que ser fiel a su Señor. Fiel, amén. ¿Han visto las películas de que antes, en los tiempos de la conquista, los reyes y gobernantes le entregaban como un poder o a sus siervos para ir tras una misión? Como los guardias, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Como los emperadores. Así más o menos imaginémonos al Señor. Dios nos dejó con una comisión de siervos. Recordemos el gran mandamiento o la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos nuestra vida y nuestro corazón a su disposición, porque muchas veces nosotros no queremos servir a Dios. Y hoy es tiempo de servir a Dios más que nunca. Hoy es tiempo de proclamar quién es Dios. Amén. Muchos hoy se están perdiendo. Muchos hoy quizá no tienen un mensaje de esperanza. Pero hoy en Cristo nosotros fuimos libertados para servir al que vive y reina por la eternidad. De hecho, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que Él, siendo Dios, se hizo carne y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a ser como Dios, sino Él vino a servir. Como en carne vino a servir. Más que nada, nosotros lo sabemos que hemos estudiado esto de la unicidad. Amén. Nosotros sabemos que el mismo Dios, dice la palabra, se hizo carne, tomó forma de siervo. Amén. Entonces, si Jesús vino a servir, Él siendo Dios vino a servir y vino a mostrar el servicio, nosotros tenemos que seguir los pasos del Maestro. Nosotros no podemos ir tras ideologías, nosotros podemos ir tras los pies del Maestro, tras las enseñanzas del Maestro. No he venido para ser servido, vine para servir, dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que aprender a servir. Y nosotros estamos como estamos aprendiendo, que Dios nos dé sabiduría para poder servir. Amén. Porque dice la palabra que el que sirve es más grande ¿cómo se puede decir? Que el siervo tiene que ser humilde, el siervo tiene que decir así, Señor, aquí estoy. Amén. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Ustedes, hermanas, cuando ustedes están en la cocina, ustedes tienen el poder de la comida. Porque ustedes reparten
Y tienen como ese poder para ver qué presa ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, si usted reparte el mole con pollo, y usted va a escoger lo mejor para usted, porque usted tiene como ese poder para servir. O sea, que el siervo no es, ¿cómo se podría decir? No es como el más abajo. El siervo tiene el poder para hacer. Porque el que sirve es mayor, dice la palabra. ¿Cómo dice? Hay un dicho en el mundo que dice que el que sirve con la mejor parte se queda. Amén. A veces se queda sin parte. No, se queda sin parte. Pero el chiste es que cuando... Con la mayor parte y a veces se queda sin parte. Ajá, bueno, sí, es así. Pero el chiste es que cuando uno está de siervo, Dios le da un poder. Dios da poder y de hecho toda la Biblia y todo el Antiguo y Nuevo Testamento hay siervos. Porque recordemos que Moisés fue un siervo de Dios. David fue un gran siervo de Dios. El profeta Elías, siervo de Dios. Todos los siervos fueron humildes. Todos los siervos oyeron atentamente la voz de Dios. Amén. Nosotros también podemos ser como esos siervos, como esos ejemplos a seguir. De hecho, Hebreos 11 nos muestra los grandes hombres de la Biblia, los que por fe caminaron en Dios y le creyeron a Dios porque Dios los libertó para servir. Amén. Moisés fue libertado de Egipto para servir. Amén. Ustedes ya saben la historia de Moisés. Moisés era la nación hebrea, pero cuando fue la matanza de los niños lo lanzaron a un lago y la hija de Faraón lo encontró, pero creció con mentalidad egipcia, pero su corazón le pertenecía a Dios. Entonces él fue también siervo y en el tiempo de Dios, Dios lo sacó y Dios lo llamó siervo para poder sacar y libertar al pueblo de Israel. O sea, los libertó del pecado. Egipto significa el pecado. O sea, nosotros antes estábamos en Egipto, pero ahora somos libres a través de la fe en Jesucristo. Nosotros ahora nos convertimos en siervos de Dios. Y como siervos de Dios, nosotros ya no pertenecemos al pecado, ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a nuestro Señor, porque a Él vamos a servir, a Él vamos a darle toda la gloria. Y cuando hable Dios, nosotros humildemente podamos decir, sí Señor, amén. Otro ejemplo es el patriarca Abraham. Dios lo llamó, Abraham oyó la voz de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y sal porque yo te voy a dar una tierra prometida donde va a fluir leche y miel, y de ti haré una gran nación. Y Abraham le creyó. Amén. Y también fue un gran siervo de Dios, porque sabemos la historia que de Abraham es el pionero de la gran nación de Israel. Amén. Entonces, de los siervos de Dios salen cosas buenas, porque Dios es el que da las ordenanzas. Y si oyeres atentamente la voz de Dios, Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Nosotros sí servimos para algo, le servimos a Dios, porque muchas veces le decimos: Señor, no sirvo para nada. Mentira del diablo. Dios nos ha hecho siervos y los siervos sí sirven a su Señor. Amén. Nosotros sí tenemos, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado herramientas. Amén. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos: Señor, por ejemplo, aquí caiga un charco, amén, y usted tiene el mechudo, y muchas veces decimos: Señor, mira esa agua, Señor, se van a caer los hermanos. Pero el Señor te dice: yo te he dado el mechudo, ¿por qué no lo utilizas? ¿Por qué no utilizas el mechudo, lo que yo te he dado para servir? ¿Por qué no lo utilizas? Pero al otro le dio un martillo, y el otro quiere usar el martillo para limpiar el agua. Entonces no, Dios le ha dado a usted una tarea. Dios le va a dar las herramientas para poder hacerlas. Amén. Entonces nosotros hay que pedirle mucha dirección a Dios
para ver en qué podemos servirle y si podemos servirle aún más, amén. Amén, gloria al Señor Jesús, amén. Muchos, gloria al Señor, se han quedado en esta carrera, muchos no han querido servir a Dios, amén. Muchos hoy se llaman siervos, pero lo que menos hacen es servir, amén. Por ejemplo, gloria al Señor, hoy el Evangelio, gloria al Señor, lo han tomado como un negocio, que cuánto me van a pagar para poder ir a predicar. No, eso no es servicio. El servicio se da con amor, con pasión, con entrega. Eso es servicio, porque nosotros fuimos libertados del pecado. Y Jesús no fue a la cruz y le pagamos nosotros. No, al contrario, Él fue a la cruz y nos dio libertad. Y ahora a través de la sangre nosotros podemos ser libres del pecado. Hay un versículo muy conocido en Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros que hemos conocido la verdad, nosotros podemos decir verdaderamente: yo soy libre porque he conocido al que es dueño de la verdad, Jesucristo. Amén. Eso es el sentido del Evangelio. Hoy muchos, gloria al Señor, hasta es un honor llamarse siervos de Dios, amén. Porque hoy lo que la gente, cuando uno entra al Evangelio, lo primero que se convierte la gente en siervos, amén. Y uno lo que no le gusta servir, a la carne no le gusta servir. ¿A usted le gusta servir en algo, hermanas? Sí me gusta, pero yo no sé leer. Ajá, no, pues. Pero Dios la puede utilizar en otra forma. Por ejemplo, Dios le ha dado dones. A pesar de que lo que no puede en esa área, Dios la capacitó para otra área. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios sabe la condición. Entonces no puede usted hacer esto, pero sí puede evangelizar. Pero dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces usted tiene oído, usted puede aprender, usted puede predicar hasta mejor que yo, porque usted ha oído. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces usted puede tener mucha unción en su vida. Usted puede salir y puede, por ejemplo, poner las manos sobre un enfermo y ese enfermo sana. Porque va a ser Dios que la va a utilizar a través del siervo. Pero solo es cuestión de dejarla. Quizá la hermana tiene otro ministerio, otros talentos. Pero acá todos somos útiles. Todos. No hay excepción. Hasta los niños, hasta el más pequeño, hasta el más grande. Todos somos siervos. Amén. Y queremos ser siervos de Dios verdaderamente. Queremos correr la carrera. Queremos llegar a la meta. Primero hay que aprender a servir a Dios. Como decía, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y de pedir al Señor que nos muestre qué es el propósito, qué Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vamos a exponerlas y vamos a tratar de resolverlas. A ver. Preguntas. De cualquier tema, como si quieren del servicio o preguntas. Sí tengo, pero no me acuerdo. ¿No? Ajá. O acerca del servicio, o acerca de... O cualquier pregunta vamos a tratar de resolver. Por eso el miércoles es especialmente para enseñanzas y todo eso, hermano. Uh-huh.
tienen ninguna pregunta? Bueno, vamos a, pues yo creo que en el nombre del Señor Jesús, esta fue la enseñanza, mis hermanas, y pues esperamos en el Señor que el Señor nos dé visión, amén, nos dé como ese amor por el servir, porque el servicio no es servir en el altar. Muchos están confundidos con eso. El servicio es servir primeramente a Dios, a nuestros hermanos. Y uno ¿cómo se puede decir? Se puede graduar en el altar. Pero el principal objetivo es primero servir. Amén. Eso es lo esencial en Dios. Por eso fuimos libertados. Bueno, la hermana Roberta tiene ese sentir de que ella quiere cantar alabanzas. Como Juan. Sí, pero... ¿Qué alabanzas se pueden Ajá. Sí, de hecho la hermana ya está bautizada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya. No, todos estamos bautizados. Bueno, los chiquitos no, los chiquitos no. Bueno, entonces eso hay que hablarlo con el pastor, hermanas. Eso hay que hablarlo con el pastor porque uno de los requisitos de la iglesia es ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, dar buen testimonio. Del libro de los Hechos, capítulo 2, 38, yo creo que ya se lo saben. Cuando el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es un requisito. Recibir el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. No sé si ya han recibido el Espíritu Santo. Yo nunca he hablado lengua. No. He escuchado que hablan lenguas, pero no, a mí no me ha pasado. ¿Hermano, usted? Bueno, eso hay que hablarlo con el pastor, pero si ya están bautizados en el nombre del Señor Jesús, pueden empezar como a participar dentro de los servicios, hermanas. Eso sí se los puedo asegurar. Porque ya ahora sí que ya conocen la doctrina del nombre y ya traen como esa noción del servicio a Dios. Por eso yo creo que esta fue la enseñanza para poder fortalecer y pedir al Señor. Amén. Entonces estamos en una iglesia de sana doctrina, yo creo, del nombre, y podemos servir a Dios. Amén. Sí, eso lo voy a hablar con el pastor. El pastor no pudo venir hoy, pero hay requisitos para poder servir. Más que nada porque para el Señor hay que hacerlo bien y con todo. ¿Amén? De hecho, yo he visto que dan buen testimonio, siempre traen su falda. Pues ustedes como damas, pues ahora sí que su pelo largo y esos son como los requisitos, porque el pastor nunca va a poner a alguien que traiga un pantalón todo entallado ahí en el altar. Porque hay iglesias que sí lo ponen, pero nosotros tratamos de guardar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros somos ejemplo de los de allá afuera. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces que yo no sé leer. Pero eso no importa, hermana. Si usted tiene deseo de cantar, cante a Dios. Cantad a Jehová. Cantad, dice la palabra. Cante. Usted cántele a Dios. Cántele con todo el corazón. Nosotros le seguimos. A capela, pero le seguimos. Sí, hermana, no. El chiste es servir. Hoy más que nada se necesita el servicio. Hoy más que nada se necesita. Pero sí se sabe más o menos los cantos, ¿no? Algunos sí, algunos no. Bueno, de los que hemos escuchado con usted, algunos sí, algunos no. No, pues es que nosotros que todavía seguimos con los antiguitos. No, también hay unos que sí, hemos escuchado. Sí. Nosotros sabemos, pero no